La promesa democrática, la promesa institucional, la promesa de bienestar, la promesa de seguridad que ofreció el PRM en 2020, y nosotros participamos de esa promesa, de esa coalición, se ha venido cumpliendo de manera desigual, pero se ha venido cumpliendo. El sistema electoral. ¿Ha habido un avance ahora en ese sentido? En el sentido de esos avances democráticos, que no sé, que se deben preservar, que acabas de mencionar. Bueno, yo pienso que hay un avance enorme. ¿En qué? En la lucha contra la corrupción. Nos sentimos muy complacidos esta mañana de recibir a un amigo que hace mucho tiempo que no estaba aquí en Telematutino 11. Se trata del doctor Max Puig, actual vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Y también es presidente del partido Alianza por la Democracia. Buenos días, Max. Qué gusto tenerte otra vez por aquí. Buenos días, Jacqueline. Yo encantadísimo de estar aquí contigo y con todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. ¿Cómo está la Alianza por la Democracia? Ustedes fueron aliados en las últimas elecciones al Partido Revolucionario Moderno. ¿Se han planteado una alianza nueva? ¿No se lo han planteado todavía? ¿Cómo está la redefinición de las aspiraciones adentro de diferentes posiciones? ¿En qué momento está la APD? La APD se ha caracterizado siempre, a todo lo largo de su existencia, por ser un partido propositivo. Es un partido que no solamente tiene una visión de las cosas, sino que tiene propuestas para enfrentar las más diversas cuestiones, ¿verdad? La APD tiene una posición frente al empleo, una posición frente a la economía, una posición frente al medio ambiente. Es decir, que es un partido, se puede decir, es un partido de ideas, es un partido de propuestas de políticas. ¿Y de que está estudiando? Porque ¿de que estudia? Sí, y realmente yo diría que en ese sentido es un partido que está atento al sentir de la sociedad, que no solamente está estudiando los temas en libros, sino que está directamente estudiando las diferentes realidades, los problemas más apremiantes de la gente, para recoger elementos y devolvérselos a la sociedad bajo la forma de propuestas de políticas públicas. En ese sentido, cuando justamente a raíz de lo que sucedió en el país en el año 2020, que es un año político muy importante, porque en ese año se produjo, si se quiere, un quiebre en los últimos 25 años de la política dominicana. Lo voy a decir de otra manera. Pero se entendió. Sí, es que después de la muerte de Trujillo hubo dos partidos dominantes, que eran el PRD y el Partido Reformista. Durante mucho tiempo, durante ese tiempo se fue gestando el Partido de la Liberación Dominicana, que pasó a ser el partido dominante en la política dominicana. En el 2020 se produjo un quiebre de ese partido y del sistema que ese partido había, vamos a decir, del sistema de gobierno que ese partido había establecido. Y en ese momento, bueno, se produjo la llegada del PRM al gobierno. En ese momento la APD tomó la decisión de participar en ese proceso de tránsito, en ese proceso de cambio. Y en este caso el presidente Abinader se nos propuso que nos ocupáramos del tema del cambio climático, precisamente por la importancia estratégica que tenía. Es decir, bueno, nosotros queremos, me dijo, nosotros queremos que sea la APD que se ocupe de ese tema. Y en este momento, que el gobierno ha venido cumpliendo con lo que yo llamaría sus promesas. En el 2020, ese cambio de gobierno se planteó una promesa democrática, es decir, un cierto funcionamiento de las instituciones, una promesa de bienestar,
una promesa de seguridad, y el gobierno ha venido, vamos a decir, cumpliendo con esas promesas, pero hoy día, es decir, estamos ya cerca del momento en que la sociedad tiene que decidir de nuevo. Entonces, el tema viene a ser, decir, cómo se sitúan las diferentes fuerzas políticas, cómo se está dando ese reordenamiento en la sociedad dominicana. Max, ahí abro un paréntesis. Sí, cómo no. ¿Se está dando un reordenamiento con respecto al 2020? Del 20 a la fecha. Yo pienso que sí. Porque la política, ¿qué es? La política es correlación de fuerzas. La política es la presencia de diferentes grupos o sectores que se hacen representar por partidos, y cada uno quiere aumentar su espacio en detrimento de los demás, para que las ideas que ese partido defiende y las propuestas que ese partido tiene se hagan las más importantes, sean las que prevalezcan. Entonces, la política es eso, la política es una lucha por modificar la correlación de fuerzas para hacerla más favorables a mis ideas y mis propuestas y menos favorable a las ideas y a las propuestas de mis adversarios. Esa es la definición, o por lo menos es una definición de la política. Entonces, el partido que ocupa el gobierno, en este caso, concretamente el PRM, quiere tener un desempeño, vamos a decir, adecuado, darle respuesta a los temas, y los partidos de la oposición tienen como misión, bueno, señalar cuáles son los errores, los fallos, también para que sus posiciones crezcan. En ese sentido, la política siempre es cambiante. La política siempre es cambiante y siempre tiene ese propósito. Es decir, mejorar mi posición para desmejorar la del adversario. Hoy día se puede decir que es muy claro en el panorama político y lo reflejan los diferentes estudios. Puedo poner como ejemplo un estudio de Gallup, que el partido de gobierno y el presidente de la República tienen la primacía en términos de preferencias. Pero se está dando una gran batalla dentro del escenario político. Por ejemplo, hay una gran batalla por el segundo lugar. En este momento se está dando una gran batalla porque somos un país que tiene un sistema de doble vuelta y lo importante es estar en el segundo turno. O sea, para los partidos lo importante, bueno, para el partido que tiene la primacía debe apostar siempre a ganar en primera vuelta. No, y despegarse del segundo lugar, pero lejos. Despegarse bien. Para poder utilizar ese recurso institucional que es el sistema de doble vuelta. Entonces, independientemente de cuál sea el partido que esté en el gobierno, en un sistema así, el que lleva la delantera tratará siempre de aumentar su ventaja para tratar de ganar en primera vuelta. Los partidos que no tienen la primacía tratarán siempre de que haya doble vuelta y de ocupar el segundo lugar para estar entre los que van a disputarse, en este caso, la presidencia de la República. Y eso está muy claro en el panorama político dominicano. Hay un partido que tiene la primacía y dentro de ese partido hay un candidato virtual, porque todavía eso no se ha definido, todavía no estamos en los plazos legales de definición. ¿Y cómo se ha sentido la APD en la piel de un gobierno del PRM? Bueno, en un gobierno de coalición uno expresa se siente bien tratado, se siente valorado, podría repetir esta alianza, lo pensaría. Sí, pero el tema no es simplemente de valoración. El tema no es simplemente de valoración. Lo puedo decir con propiedad, y eso todo el mundo lo sabe. La Alianza por la Democracia participó en gobiernos anteriores. Claro. Aliado. Yo recuerdo, y cómo no. Aliado del Partido de la Liberación Dominicana. Yo no puedo decir nunca que haya sido maltratado
es decir, en términos de trato, Ya. es decir, por el presidente Fernández. O sea, yo no puedo decir eso porque eso nunca fue así. Ahora, en un momento determinado, la Alianza por la Democracia entendió que su lugar no estaba dentro de la coalición de gobierno, por razones de orden político. Fue un análisis que nosotros hicimos. O sea, ninguno de nosotros fue maltratado, yo no fui maltratado, pero entendimos que lo que nosotros aspirábamos para la República Dominicana no se iba a poder producir dentro de ese marco de gobierno, dentro de esa coalición, y nosotros decidimos salir, nadie nos sacó, nadie nos maltrató, es decir, y decidimos salir porque entendíamos que no. Nosotros estamos viendo bien tratados, es decir, en ese mismo sentido nosotros estamos recibiendo buen trato. El presidente Luis Abinader nos da un tratamiento muy distinguido, muy correcto y muy correcto. Entonces, desde el punto de vista que nosotros analizamos cuáles son las fuerzas en presencia, cuáles son los procesos que se están dando, y nosotros hemos llegado a la conclusión de que la promesa democrática, la promesa institucional, la promesa de bienestar, la promesa de seguridad que ofreció el PRM en 2020, y nosotros participamos de esa promesa, de esa coalición, se ha venido cumpliendo de manera desigual, pero se ha venido cumpliendo. Y nosotros entendemos que ese proceso de cambio en curso necesita ser profundizado. O sea, nosotros creemos que lo que se ha hecho está bien, pero hay que llevarlo mucho más lejos. Nosotros pensamos que si la sociedad democrática, la sociedad dominicana es una sociedad democrática, esa democracia hay que profundizarla. Nosotros necesitamos más y mejor democracia en la República Dominicana. Es decir, nosotros necesitamos afianzar el sistema de libertades pero en públicas. realidad, Max, tú piensas al día de hoy que eres tan estudioso, que estás tan capacitado, que estás tan bien formado, de que nosotros vivimos bajo una democracia. ¿No será bajo una plutocracia? Bueno. Porque ¿a dónde participa la gente? ¿Dónde está la participación del pueblo en las decisiones que se toman? Es muy precaria. Sí, pero la democracia es un horizonte. Yo aspiro a una sociedad más justa, yo aspiro a una sociedad más equitativa, yo aspiro a una sociedad más solidaria. Y esa sociedad más justa supone democracia económica. Y en una sociedad basada en la desigual distribución de los bienes y servicios, pues siempre van a coexistir una desigualdad estructural económica y una propuesta de igualdad política. ¿Qué es la democracia? Es la igualdad frente a la ley, no la igualdad frente a los bienes. Yo puedo ser igual a otro en términos de derechos, pero no soy igual a otro si media la propiedad. Si uno es propietario, ¿verdad?, de industrias y de fincas, y otro no es propietario de nada, ahí hay una desigualdad de fondo. Entonces, yo aspiro a una sociedad más democrática, no solo en lo político. Yo aspiro a una sociedad más democrática también en lo económico y en lo social. Ahora, y entiendo que los pasos que se han dado, es decir, en el presente gobierno, que los valoro como positivos, son pasos que deben afianzarse, deben profundizarse. Es decir, todo lo que significa el respeto de los derechos, el respeto de los derechos humanos, el cambio del sistema electoral. ¿Ha habido un avance ahora en ese sentido? En el sentido de esos avances democráticos, que no sé, que se deben preservar, que acabas de mencionar. Bueno, yo pienso que hay un avance enorme. ¿En qué? En la lucha contra la corrupción. Porque si algo afecta a la democracia, si algo corroe la democracia, si algo la carcome, es precisamente la utilización de los recursos públicos, que no hay nada más antidemocrático. Es decir, que apropiarse de los recursos de todos, que apropiarse de los recursos colectivos. En ese sentido, toda la política destinada a la persecución de la corrupción
es fundamental en el establecimiento de un sistema democrático. Sino, ¿para qué? ¿Cuál ha sido la supuesta justificación la supuesta justificación de la apropiación de los recursos económicos? Para eso no puede haber justificación. Pero ¿cuál era? ¿Qué pasó? No, ya que estamos terminando el programa, Max, finalice la idea ya, porque ya tenemos que ir a una pausa. Bueno, nada, yo pienso que ha habido avances importantes en términos económicos, sociales y políticos en el presente periodo gubernamental, pero eso hay que llevarlo más lejos, hay que profundizarlo, hay que llevarlo más allá. Esa es mi conclusión. Vamos a hacer una pausa y tenemos otras muchas preguntas para el doctor Max Puig. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el doctor Max Puig, presidente de Alianza por la Democracia y vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático. Bueno, yo pienso que antes de comenzar a hablar de lo que procede en un año preelectoral con un presidente de un partido y una persona que tiene tantos años en la política, yo creo que es justo hablar de la posición actual donde estás trabajando actualmente, que es esa Oficina Nacional para el Cambio Climático, que no se conoce mucho de ella, pero que cada día el cambio climático adquiere más relevancia a nivel mundial, porque aún los incrédulos, algunos países que se negaban a aceptar esto como una realidad y que va a impactar al globo en sentido general, ya están poniéndole atención. En el caso de la República Dominicana, Max, ¿cómo se inserta en la República Dominicana en este tema del cambio climático y lo que está haciendo esa oficina justamente para estar a tono con lo que está pasando en el mundo al respecto? Sí. Mira, el cambio climático es un fenómeno realmente nuevo. Cuando digo nuevo, es que el clima ha variado siempre, a lo largo de millones de años. Siempre ha habido estaciones, ¿verdad? Siempre ha habido fenómenos atmosféricos extremos. Pero hay una particularidad en los últimos 200 años, y es que el clima está cambiando, pero bajo el efecto, bajo la influencia de la acción humana. La mano del hombre. La mano del hombre. Y esa mano del hombre se ejerce fundamentalmente a través de las actividades productivas. Y es que con el advenimiento de la era industrial, las industrias, ¿verdad?, son movidas por energía, pero la energía que utiliza todo el sistema productivo mundial, esa energía utiliza combustibles. Y los combustibles que se han utilizado son los combustibles fósiles. Primero el carbón, después el petróleo, después el gas. Pero el uso de esos combustibles genera gases que son naturales, pero al producirse, al generarse en exceso, crean un efecto. Y ese efecto es que hacen una suerte, producen lo que se llama el efecto invernadero, en el sentido de que producen un clima artificial. Un invernadero es un clima artificial, es decir, en una temperatura hace frío y se crea un espacio para poder producir determinados bienes, y es como si el planeta entero, esos gases hacen que el planeta entero esté como si estuviera todo cubierto, sí, bajo un invernadero. Y eso está produciendo muchos efectos porque las temperaturas del mundo están subiendo y eso afecta a la salud, afecta a la economía, y se prevé que de aquí a fines de siglo, si las cosas siguen como van, territorios enteros van a quedar despoblados. Max, pero ¿cómo? Es decir, en el ejercicio de cumbres, de encuentros, de estudios, de investigaciones, la población mundial o se mantiene o sigue creciendo. Igual la demanda de servicios y de bienes de la población mundial en sentido general. Entonces eso es una realidad. ¿Cómo se puede dar esa convivencia de ese hombre, de esa industria que necesita hacer quizá una intervención, pero que afecta al medio ambiente? ¿Cómo lograr ese equilibrio? Bueno, lo que pasa es que los seres humanos somos parte de la naturaleza, vivimos de lo que la naturaleza nos brinda,
Pero resulta que si nosotros le extraemos a la naturaleza más de lo que ella puede dar, el resultado es que se va a quebrar todo el equilibrio que reina en el planeta Tierra. Se va a romper el metabolismo del planeta. Yo no puedo extraer, por ejemplo, extraer petróleo, ¿y qué va a pasar dentro de 200 años cuando se acabe el petróleo? Exacto. Pero ¿qué sucede? Ese petróleo que se está extrayendo está provocando que se calienten, que suba el nivel de los mares, que suba el nivel de los mares. Por ejemplo, República Dominicana se calcula que si las cosas siguen como van, dentro de un siglo habrá perdido el 13% de su territorio. Hace millones de años que Samaná fue una isla. Dentro de un siglo volverá a ser una isla. Ahora, Max, todo eso es diagnóstico, todos esos son síntomas. Ahora bien, ¿cuál es la solución? Bueno, son no solamente diagnósticos, es decir, porque hay efectos gravísimos, es decir... Sí, ya el paciente está enfermo, pero ¿cómo sanar a ese paciente? ¿Cómo remediar esa condición? Esa condición, bueno, se han establecido una serie de acuerdos internacionales, todos los países están formando parte de esos acuerdos, la República Dominicana también, y se ha constatado que hay países que han generado el fenómeno y hay países que sufren las consecuencias del fenómeno. Y esos países estamos juntos en esas conferencias internacionales. República Dominicana solo emite el 0.06% de los gases de efecto invernadero del planeta. Nada. 0.06, eso es nada. Sin embargo, somos de los países más vulnerables frente a los efectos del cambio climático. No hemos provocado el fenómeno, pero sufrimos el fenómeno. Sí, porque lo que se provoca en un lado, en un país, cualquiera cree que si yo no lo produzco, a mí no me llega. Y resulta que sí, que estamos interconectados de alguna forma. Es que si estamos en un bote y el bote hace agua, el bote se hunde, el que le hizo el hoyo al bote se va a hundir, pero yo también, que no le hice ningún hoyo. Ahora, resulta que frente a esto, los países desarrollados se han comprometido a hacer aportes para mitigar el fenómeno y para que los países se puedan adaptar al fenómeno. Se han comprometido a reducir las causas, pero también se han comprometido a mejorar las cosas. En una conferencia, en una COP es una sigla en inglés, Conferencia de las Partes, en una COP sobre cambio climático que hubo en Copenhague en el año 2009, los países desarrollados se comprometieron a aportar 100.000 millones de dólares cada año para enfrentar el fenómeno. ¿En qué año fue eso? 2009. ¿Y cuánto han aportado? Bueno, todos los años han aportado, pero ni una sola vez han llegado a los 100.000 millones de dólares. ¿Esto qué implicación puede tener? Eso quiere detener que todas las medidas que se puedan tomar para frenar el fenómeno no se están tomando y el fenómeno se está extendiendo y el planeta no solamente está cada vez más caliente, no es simplemente que hace más calor, es que eso altera la producción, eso altera los fenómenos atmosféricos extremos, los huracanes son más potentes, más destructivos, más frecuentes y menos previsibles. Hoy día hay prácticamente en la región del Caribe, hay el doble de huracanes que los que se producían hace 15 años. El doble. Entonces, eso significa que un huracán, bueno, no es que vaya a llegar un huracán mañana, pero si hay un huracán, ese huracán, un huracán categoría 5, un huracán bien fuerte, eso puede destruir el 4 o 5% del Producto Interno Bruto de un país en un año. Okay. Y el gobernador del Banco Central nos ha dicho que la economía dominicana lo puede resistir. Sí, y si hay dos. ¿Quién puede prever eso? Porque el gobernador tiene razón cuando dice la economía puede aguantar un huracán de categoría 5. Vamos a sufrir mucho, pero estamos sólidos. ¿Y si hay dos? Ese es el tema. Entonces la República Dominicana ha escogido. Hay países que le han encargado el fenómeno a un ministerio. Puede ser el Ministerio de Medio Ambiente. Hay otros que dicen que no, que es el Ministerio de Economía, porque aunque sean fenómenos naturales, son fenómenos naturales producidos por la acción humana y es la acción productiva. Exacto. Entonces hay países que dicen, no, el que tiene que ocuparse del tema climático es el Ministerio de Economía, porque es la economía, no la naturaleza, es la economía la que ha producido el fenómeno. Yo te pregunto a ti, en el caso nuestro, que también tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, vamos a decir que de reciente creación, porque se creó hace 20 años, creo, en el 2022, en el 2000. Y hemos dado como muchos tropiezos, porque primeramente no se entendía para qué era.
Y luego de que ya se sabe un poco para qué es, hay mucha resistencia en hacer lo que corresponde. Y de hecho, actualmente está en un punto muy bajo de credibilidad por los fuegos forestales, por el tema de las dunas, por la depredación que sigue habiendo en los bosques y muchas otras cosas más que siguen pasando y que siguen pasando. Y uno dice, ¿dónde está el ministerio para intervenir eso? Las acciones del Ministerio de Medio Ambiente, el comportamiento humano de todos, influyen en un resultado para lo del cambio climático. Claro que sí, claro que sí. El cambio climático, como digo, es producto de la acción humana, pero la acción humana es diversa. Y frente a este fenómeno que muchos negaban, bueno, por simple ignorancia, es decir, por simple desconocimiento algunos, pero otros también para negar la parte de responsabilidad que tienen frente al fenómeno. Entonces se establecieron toda una serie de criterios. Como yo decía, hay países en los que ha sido asignado un ministerio u otro, medio ambiente, economía, pero en República Dominicana, desde el año 2008, se estableció otro criterio, y es que fuera un consejo y no un ministerio el que se ocupara de la cuestión. Y en la República Dominicana adoptó esa decisión creando ese consejo y estableciendo que el presidente de la República sería el presidente del consejo. Y así es. El presidente de la República es el presidente del consejo. Hay unos 10 ministerios que forman parte del consejo. El secretario del Consejo es el ministro de Medio Ambiente, pero también forman parte del Consejo el ministro de Relaciones Exteriores, el de Economía, el de Hacienda, el de Energía y Minas, el gobernador del Banco Central, en fin. Yo diría que la mitad del gobierno está representada en ese Consejo. Eso que ha hecho República Dominicana ha sido observado y valorado muy positivamente en muchos países del mundo, entendiendo que la cuestión del cambio climático no es una cuestión de un sector, no corresponde a turismo, no corresponde a economía, no corresponde a ningún sector en particular, sino que eso concierne a toda la sociedad. Y esa es la función que yo desempeño, la de vicepresidente ejecutivo de ese consejo. Mi papel, por consiguiente, es el siguiente. Yo no soy ministro, pero debo coordinar ministros, coordinar ministerios, por mandato del presidente de la República. Yeah. Y eso revela la importancia que el Estado dominicano le ha asignado al tema, o a la cuestión, o al desafío, o a la crisis del medio ambiente, del cambio climático, dentro del marco del ambiente. Y eso es visto como que República Dominicana le ha dado rango al tema, al colocar al presidente de la República a la cabeza del Consejo y al incluir tantos ministros de relieve dentro de esta entidad. Eso hace que el trabajo que yo realizo sea difícil, sea complejo, no es fácil articular, no es fácil concertar, pero es apasionante, porque también toca un tema que es vital, que en definitiva es la supervivencia de la especie humana en sentido general, pero de manera inmediata es la supervivencia de nuestro país, de nuestra sociedad. Y pongo un ejemplo, voy a poner un ejemplo. La columna vertebral de nuestra economía es el turismo. Hasta ahora es un turismo fundamentalmente de sol y playa. Pero si las playas desaparecen... ¿De qué estamos hablando? Es decir, ¿qué vamos a hacer? Y el fenómeno del cambio climático está afectando las playas. Yo voy a poner un ejemplo de un lugar. No sé si ha sido recientemente a Las Terrenas, pero cuando entras al poblado de Las Terrenas, llegas a donde está ese cementerio, ¿verdad?, que tiene detrás, de espalda, tiene el mar, ¿verdad? Cuando uno dobla a la derecha y se dirige hacia Portillo, la carretera que va a Portillo, a mano izquierda tiene las playas de Punta Popi, las playas que están entre Las Terrenas y Portillo. Bueno, esas playas son prácticamente inexistentes. La carretera está siendo corroída por el mar está penetrando. Pero es solamente en Las Terrenas que sucede eso. No.
Entonces, ahí tenemos un problema muy, muy, muy serio. Y por eso es que hay que tomar medidas. Bueno, ese es mi trabajo. Así es. Bueno, doctor Max Puig, muchísimas gracias por su participación. Tiene que venir más a menudo. Ya usted sabe que hay muchas tareas que acometer y muchos temas importantes que tratar. Señores, ahora, como siempre, como cada martes, vamos al segmento con la doctora Luz Rosa Estrella dedicado a la familia.